¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El debate sobre la soberanía nacional está sobre la mesa. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha puesto de manera prioritaria cuando se abordan temas como la relación con Estados Unidos, la presencia de los medios de comunicación en México, la lucha por los recursos naturales. Pero hay otro sector de la población partidista, incluso en el marco de Maru Campos, quienes intentan minimizar el concepto de soberanía, quienes hablan de que México está enfermo de soberanitis, quienes aseguran que la soberanía no se rompe si Estados Unidos llega a nuestro territorio, quienes afirman que ese es un pretexto para no combatir los delitos en México. En fin, vaya tema que está ahí y vamos a platicar de él con mi queridísimo Jonathan Pérez, a quien saludo con muchísimo gusto. Amigo, ¿cómo estás? Querido Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto saludarte a ti y a toda tu hermosa audiencia. No, hombre, querido. Oye, un debate, el de la soberanía, que está presente, que se está profundizando y que parecería que las elecciones del 2027 se encaminan precisamente en esa lógica de ver de qué lado estás en torno a la soberanía. Yo considero que la elección del 2030 es como nunca antes y de manera abierta una elección entre el pueblo de México y Estados Unidos. Y la intervención abierta de Estados Unidos por varios frentes, ¿no? Y creo que, por supuesto, que esto nos lleva a una elección en donde no solamente, como en el 2018, se disputaba qué proyecto de nación queríamos, y en el 2024 sobre continuar sobre ese mismo proyecto o retroceder, sino que creo que en el 2030 va por la continuidad del proyecto, pero también sobre si el país va a continuar siendo un país soberano e independiente. Y cuando hablo de soberano independiente, estoy hablando abiertamente de la parte de la soberanía territorial, ¿no? Si Estados Unidos logra invadir nuestro país, pues todas las otras soberanías energética, alimentaria y todo eso, pues prácticamente se vienen abajo, ¿no? Entonces creo que sí, el 2030 es una elección muy importante para nuestro país, porque no solamente está en juego un proyecto político, económico, sino la propia viabilidad de un país soberano e independiente como lo conocemos en estos momentos, ¿no? Con todo y todavía los rezagos que se tienen y los graves problemas que todavía se tienen que resolver, pues prácticamente echaría atrás todo lo logrado por la transformación que inicia el 1 de diciembre de 2018 y nos pone o nos tendría que poner al Asia a los mexicanos en una disyuntiva, ¿no? De ganar una mayoría política electoral que tenga que ver con la defensa de nuestro territorio. Y eso creo que es un tema importante y que creo que se está cada vez más dejando ver en la forma en la que Estados Unidos está tratando al continente, en la forma en la que Estados Unidos ha estado amenazando incluso a las naciones para que cambien su forma de votar, con tal de, por ejemplo, lo vimos muy claro en Honduras, ¿no? 48 horas antes de la elección, la amenaza para que no ganara el candidato equivocado y para sacar a un narcotraficante, a un presidente narcotraficante y liberarlo. Y lo que sucedió fue justo eso, ¿no? Gana el candidato que quería Donald Trump y prácticamente horas después de esto se libera a, a un, eh, a un exmandatario ligado abiertamente con todas las pruebas al crimen organizado. Sucedió en Argentina cuando se amenaza a que un préstamo de miles de millones de dólares de rescate dependían de que ganara el partido o el movimiento de Milei, y así sucedió, ¿no? Arrasa Milei. Lo vimos recientemente también en Brasil, cuando se le está amenazando de un impuesto arancelario del 50% por el encarcelamiento de Bolsonaro y por el juicio a Bolsonaro. Y ahí, por supuesto, pues está su hijo participando y lo que vemos es que de repente pues la elección se empezó a cerrar según las encuestas y todavía eso es de resultados que todavía están ahí en el aire, ¿no? Por la irrupción fuerte del hijo de Bolsonaro. Y recientemente también lo estamos viendo en Colombia, que también tienen elecciones en las próximas horas.
y que estas elecciones, en cierta forma, Estados Unidos está interviniendo a través de una acusación sin ninguna prueba a Petro para vincularlo con el crimen organizado. Bueno, si algo de esto, sobre todo de lo de Colombia, estamos viéndolo en el país, pues podríamos hablar de Rocha Moya, de las listas y de la amenaza que hay latente de que pueden venir otras listas, ¿no? Otras listas en las que se involucren a diferentes funcionarios y que lo hemos dicho muy puntualmente, poco importa en realidad si hay pruebas y poco importa en realidad si tienen un expediente armado. Eso es creo que lo menos importante para esta campaña de intervención en nuestro país, ¿no? Lo que importa es lanzar el dardo envenenado, eh, que en este caso los medios hegemónicos hagan lo propio para promocionarlo por todos lados y herir la credibilidad de un proyecto transformador en nuestro país. Porque incluso si hubiera un funcionario que estuviera ligado al crimen organizado, no hay forma de comprobar que todo el régimen, que todo el proyecto de nación, ¿no?, que gobierna desde diciembre de 2018 es narcotraficante, ¿no? O que la presidenta lo es, o que el expresidente Andrés Manuel lo es. Entonces sí veo una amenaza por varios frentes. Y creo que una de las amenazas de los frentes electorales, Jesús, es el hecho de Maru Campos. O sea, a mí me parece que Maru Campos trae la bendición de Estados Unidos. Y creo además que desde hace un tiempo Estados Unidos, que es algo que hay que atribuirle al movimiento, al pueblo, hay dos elecciones presidenciales, la del 24 y la del 2018, en donde prácticamente Estados Unidos no compite con un candidato abiertamente. Y eso es algo muy importante porque siempre, sobre todo, ya no digamos anterior al periodo neoliberal, pero todo el periodo neoliberal, todos los presidentes han sido a través del fraude y de la intervención directa de Estados Unidos. Y en todas ha habido algo que esos presidentes impuestos por Estados Unidos en ese periodo neoliberal han entregado algo de nuestro país, de nuestros recursos, de nuestra soberanía y de nuestra independencia a Estados Unidos. Y el 2018 y el 2024, Estados Unidos jugó, más bien no jugó en las elecciones electorales, o sea, en las elecciones político-electorales no tuvo representante, pero me parece que en este año 2030 sí están construyendo a un personaje. Y me parece que pueden ser varios, pero a uno que creo que es evidente es Maru Campos, ¿no? O sea, lo que hoy queda demostrado es que Maru Campos está abordada por los intereses yanquis. Y es muy probable que lo que estuviera pasando en Chihuahua, con más elementos que tengo ahora para ver lo que está sucediendo, es que efectivamente en Chihuahua se estuviera realizando un centro de operaciones clandestinas de Estados Unidos. Y creo que eso habla del nivel de abordaje del personaje político que es Maru Campos y de la apuesta que Estados Unidos tiene con Maru Campos, porque todo además está conectado a lo de Rocha Moya, a lo de las acusaciones de Rocha Moya, que vienen casualmente a salvar, ¿no?, este asunto del escándalo de la CIA, todo tiene como una conexión. Y me parece que sí es un personaje que van a estar construyendo. Ahora, que vaya a tener crecimiento real, no lo sabemos. Eso a lo mejor lo vamos a ver en el 2027, ¿no? Si el PAN logra retener la gubernatura de Chihuahua, creo que Maru sería muy fortalecida o estaría muy fortalecida políticamente y narrativamente. Pero si no la logra retener y la gana Morena, creo que ahí se les va a acabar una de las construcciones o una de las candidaturas que Estados Unidos está construyendo. Pero que hoy podemos decir que si hay un personaje de la oposición que tiene hoy la bendición de Estados Unidos, es Maru Campos. Simple y sencillamente porque es con ella como gobernadora con la que Estados Unidos buscaba un centro de operaciones o estaba ya operando abiertamente ahí. Y creo que ese nivel de confianza y ya de complicidad la vuelven evidentemente una personaje que está favorita por parte de Estados Unidos. Además, si tú ves narrativamente y discursivamente, más allá de toda la torpeza con la que en un ambiente que le beneficiaba porque eran entrevistas todas a modo y eran entrevistas todas pagadas con el erario del pueblo de México, bueno, con el pueblo de Chihuahua, si tú ves dejando esa torpeza en la forma en la que respondía y la forma chistosita, ¿no? En la que quería incluso ser irónica, que nunca le salió en ninguna de esas entrevistas, pero dejando eso al lado, creo que Maru Campos sí dejó algo muy claro en las entrevistas, que era el decir, a mí no me importa la soberanía. Y eso me parece que es algo que es un mensaje a Estados Unidos de decir, ya me diste la confianza de que en mi estado, durante tal vez años,
ya haya estado operando un centro de operaciones clandestinas, o por lo menos que haya sido un epicentro de varias operaciones o de planeaciones de operaciones clandestinas o operaciones encubiertas, y decirle ahora, sigo en la misma línea, yo voy a llegar y no me va a importar la soberanía, e incluso dio otro mensaje mucho más, bueno, ese es muy grave, pero el otro es complementario, ¿no? El que pudiera haber agentes extranjeros armados en nuestro territorio. Es decir, son todos los elementos que Estados Unidos estaría buscando para nuestro país, dado que en estos momentos, desde López Obrador y ahora la presidenta Claudia, han sido defensores de la soberanía, no solamente en el discurso, sino en la acción, y de forma bastante, bastante profunda. Entonces creo que sí hay una amenaza real de intervención político-electoral con Maru Campos, territorial con todas estas cuestiones de las posibles operaciones encubiertas y clandestinas que se hayan llevado a cabo en nuestro país sin que nosotros sepamos, desde territorio en Chihuahua, y esta amenaza discursiva legal, que son como las guerras legales en América Latina, pero al no tener en México ya el sistema judicial, lo hacen desde Estados Unidos, prácticamente es desde la Casa Blanca, sustituyendo sus fiscalías al sistema judicial mexicano, y los medios de comunicación en México haciendo narrativamente lo que tienen que hacer para debilitar la confianza del proyecto gobernante. Y entonces creo que la amenaza, como nunca, ¿eh? O sea, en los últimos años nunca habíamos visto una amenaza. Ahora sí que por tierra, por mar, por todos lados. Nos está llegando por todos lados la amenaza. Por lo tanto, sí convierte efectivamente la elección de 2030 como una elección de: ¿quieres que que este país siga siendo un país independiente, o quieres que este país se convierta en un país satélite de explotación estadounidense? Oye, estos puntos que planteas al final, yo te preguntaría, ¿ves una intención de Estados Unidos de fragmentar México en un momento dado con estas mismas herramientas, tanto la electoral como la cuestión securitaria, como la cuestión legal? Y dos, también te aprovecharía para preguntarte, que digo, el papel de estos medios de comunicación, ¿no? De estas entrevistas que justifican a Maru Campos, son los mismos que a través de las columnas cuestionan el concepto de soberanía y normalizan o legitiman en un momento dado cualquier intervención por parte de los Estados Unidos, a tal grado que ahora se incomodan incluso porque se discute una ley que permita anular la elección si hay manos extranjeras en la misma. Sí, bueno, claramente hay una intención, contestando la última, hay una intención, pero lo hemos visto cómo lo fueron construyendo, ¿no? O sea, al país le valga la soberanía es porque construyeron toda una narrativa: AMLO, narcopartido Morena y narcopresidenta Claudia Sheinbaum. De tal forma que eso, de alguna forma, los legitima en el sentido de: ¿para qué quieres soberanía en un país controlado por criminales en los gobiernos y en las calles, o en los pueblos, o en las regiones vastas de nuestro país, ¿no? Entonces, lo hicieron muy bien, porque efectivamente lo que quieren es devaluar el concepto de soberanía, para que nuestro país en algún momento diga: pues sí, ¿para qué queremos soberanía si en este país gobiernan los criminales en el gobierno y en las calles? Y entonces que a la gente le valga la soberanía. Es una guerra psicológica, porque todo esto que hemos visto, todas estas amenazas en contra de nuestra soberanía y de nuestra independencia, entra también estas guerras psicológicas, estas guerras que se llevan a cabo sobre todo a través de los medios de comunicación, pero que vemos hoy también que lo hacen a través de las redes sociales. Y entonces lo que se busca es que a la gente prácticamente diga: ¿para qué quiero soberanía si en mi país gobiernan los criminales y los narcos? Entonces, pues realmente liberarnos de los narcos sería tener soberanía, ¿no? Entonces empata muy bien toda esta construcción que viene desde el final del gobierno de López Obrador, y que se hace en la transición, toda esta campaña de narcopresidente, con una intención mediática que viene además por artículos extranjeros, ¿no? Que hablan de todas estas posibles complicidades, incluso del propio expresidente Andrés Manuel con los grupos criminales. Y ahí viene esa construcción. Y por el otro lado, bueno, pues que ahí podrían entrar las operaciones clandestinas y las operaciones encubiertas, que narrativamente esté dando las condiciones de que en México gobiernan los criminales, y que en las calles, provocadas incluso por propias operaciones clandestinas y operaciones encubiertas, como lo vimos con el Mayo, ¿no? O sea, el secuestro del Mayo es una operación encubierta, y esa operación encubierta desestabiliza
un estado que estaba en control de la Cuarta Transformación. O sea, Sinaloa había estado desmantelando, porque si tú sigues la vía de cómo se fue desmantelando el cártel de Sinaloa con López Obrador, fue una cuestión quirúrgica. Y era el primero vas quitando a los operadores logísticos, a los operadores financieros, después vas quitando a los jefes que son los jefes de seguridad de cada una de las cabecillas y después ibas por los cabecillas cuando ya estaban totalmente vulnerables. Todo este trabajo quirúrgico de inteligencia y que efectivamente en la mayoría de los casos no se tiró ni una sola bala, porque he hecho el registro de cómo se fue periodísticamente, cómo se fue documentando la caída de todos estos operadores y en realidad en poco se utilizaron balas. Y llega de repente entonces el secuestro del Mayo y todo explota, todo lo que se había logrado sin tirar una sola bala se viene atrás y crecen los homicidios, crecen las desapariciones forzadas y crece evidentemente la guerra mediática. Entonces creo que efectivamente es un trabajo muy bien realizado, mediático, pero también en campo. Y en campo es donde más preocupa, ¿no? En campo es donde más preocupa porque creo que la 4T ha logrado sortear las guerras mediáticas con López Obrador y con lo que lleva a la presidenta, pero el que ya haya posibilidad de que estén operando agentes en operaciones clandestinas, eso es muy peligroso porque ni siquiera sabríamos que ciertos acontecimientos violentos de nuestro país son hechos en realidad por agentes, ¿no? O provocados por estas agencias internacionales, en este caso la CIA. Y eso lo vuelve muy complicado y lo vuelve muy peligroso. Entonces sí, por supuesto que sí quiere, hay una intención de Estados Unidos y de los medios de agotar la palabra soberanía, de devaluarla al grado de decir, entren en nuestro territorio porque esto es un infierno y solamente ustedes nos pueden salvar. Que creo que además es la narrativa que abiertamente Estados Unidos la repite y la repite constantemente, ¿no? Cuando dice, nosotros les ayudamos, nosotros vamos a estar ahí para ayudarles, déjenos entrar, déjenos entrar. Eso en una forma amable, pero la otra es cuando Donald Trump dice, la presidenta se muere de miedo y el gobierno actual de México se mueren de miedo porque los que verdaderamente mandan son los criminales. Entonces, sí, sí, sin duda alguna. Eh, Ahora, sí, lo de la fragmentación también es un plan evidente de Estados Unidos histórico en nuestro país, ¿no? Prácticamente desde que se hacen con más de la mitad de nuestro territorio, ha habido una intención de fragmentar nuestro territorio y creo que lo empezaron a hacer con la guerra contra el narco en el 2006, Jesús. Es decir, este plan de fragmentación, este plan de invasión, no empieza hace un mes, hace 3 meses, 4 meses. Empezó desde la guerra del narco que declara Estados Unidos en nuestro territorio a través de un traidor a la patria y un genocida que es Calderón. Y a partir de ahí creo que empieza la invasión abierta de Estados Unidos con grupos criminales fortalecidos, creados en sexenios panistas y priistas con las armas de los gringos. O sea, yo creo que hoy más que nunca los grupos del narcotráfico deberíamos de dejar de pensarlo como grupos del narcotráfico, como para ahora hablar de grupos armados de desestabilización al servicio de Estados Unidos, al servicio de los intereses nacionales también, oligárquicos. Y eso me parece que se ha venido haciendo, ha venido realizándose en nuestro país. De hecho, creo que Estados Unidos nunca ha considerado que México es un país soberano. La única ocasión que Estados Unidos más o menos dio luces de que México era un país soberano era cuando efectivamente las naciones europeas seguían teniendo o queriendo amenazar a México con la invasión. Y obviamente Estados Unidos ya pensaba que América era para ellos, no para los europeos. Y es en el único momento en donde creo que Estados Unidos fue firme en decir que México era un país independiente, pero de ahí en fuera, para ellos nunca hemos sido un país independiente, hemos sido un patio trasero. Hemos sido un país que convirtieron en un país de maquila, en un país sin campo, en un país sin energéticos, en un país sobreendeudado, en un país que depende completamente en cuestión también de su política pública, de su política de seguridad, de su política energética de Estados Unidos. Pues claro, es un país dividido y eso lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero creo que la invasión de nuestro territorio vino a partir del 2006.
Y a partir de ese momento entraron agentes de la CIA, agentes de la DEA y los propios grupos criminales fortalecidos para un objetivo, que era el control social y el exterminio social abiertamente en nuestro territorio. Y creo que ese es el plan de Estados Unidos. No solo es un plan para México, pues, ¿no? Aunque México es una puerta importante para todo el continente. O sea, la gran Norteamérica, pues es todo el continente. Y creo que una de las de los obstáculos que tiene Estados Unidos en todo el continente, aunque lo ha hecho de manera individual, pero algo así como más abierto, sigue siendo México. O sea, para Estados Unidos es estratégico que México caiga. Y creo que está en esa intención, hoy más que nunca lo vemos, ¿no? Cuando decíamos, no, solo lo narrativo, solamente lo están haciendo por propaganda. No, creo que los acontecimientos de los últimos meses, las últimas semanas nos dejan ver que no es solo lo narrativo, que no es solo propaganda, que sí vienen por México, que quieren al país y lo están haciendo por todos los frentes y además utilizando de manual todas sus estrategias que han utilizado en otras regiones en América Latina e incluso en el mundo, y lo están haciendo en nuestro país. Hoy México es un país de experimento, de de varias formas, de varios ataques yanquis en nuestro territorio para que el país caiga. Y sin duda alguna que esa es la intención que tiene Estados Unidos. O sea, es clarísimo. Mi querido Jonathan Pérez, de verdad yo como siempre te agradezco muchísimo que estés con nosotros, que compartas tu conocimiento con nuestra audiencia, invitada a la misma, por supuesto, a que te siga en tus exitosos programas de Capital 21, precisamente tu trabajo digital, en tu cuenta de X, en tu canal de YouTube. Ya está en marcha el canal o todavía lo estás construyendo? Sí, ya estamos construyéndolo. Tenemos los monólogos 2 días a la semana, mi querido Jesús, pero ya se va a convertir próximamente en un canal de información y de análisis, de charlas, para seguir abonando, ¿no? A la libre información, al análisis profundo de los casos. Esto estará listo seguramente en un mes y medio más o menos. Estamos en la construcción de nuestra sede, de nuestro epicentro. Así que pues yo te agradezco muchísimo siempre la oportunidad de comunicarme con tu gran audiencia que tienes y hermosa audiencia que tienes. No, hombre, gracias a ti, querido amigo.